Espero que todos se encuentren bien, hayan tenido una mañana, un sábado hermoso, regocijado en el Señor. Y feliz sábado para ti también que me estás viendo a través de esa pantalla. Que Dios te bendiga, Dios te cuide. Queridos hermanos, el tema de hoy es un tema interesante. El título de un tema que se viene publicando en las redes sociales hace más de un mes. Un tema en el que vamos a meditar, vamos a prestar mucha atención, y es sobre uno de los temas muy poco tocados dentro de las iglesias. Hermanos, hablar del suicidio es entrar en uno de los terrenos más peligrosos de la experiencia humana. Hoy el título es Del abismo a la esperanza. Cuando Dios transforma el dolor del ser humano
en un nuevo comienzo. Hoy vamos a hablar de este tema, del abismo a la esperanza. Hoy vamos a ver el tema del suicidio desde la perspectiva, desde la psicología y del ámbito espiritual. Así que antes de poder profundizar en este tema, vamos ahí donde estás. Y para ti también, que nosotros te encuentres en la sala, en el cuarto, no sé, yo te voy a invitar que en el lugar donde tú te encuentres, inclines tu rostro, porque vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Amante, cariñoso y buen Dios, te agradecemos infinitamente por el don de la vida. Te damos las gracias porque has permitido que un grupo de tus hijos llegue hasta este lugar. Padre, tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos haga entender este tema tan, pero tan importante. Tu bendición esté sobre nosotros igual, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, el suicidio suele ser el resultado de una combinación compleja de varios factores. Factores emocionales, cognitivos, sociales. Miren, desde la psicología, este tema no se aborda como un acto impulsivo, incomprensible, sino en el ámbito profundo de revelar el sufrimiento de alguien, porque las personas llegan a un momento donde para ellos su vida terminó, que para ellos no hay más oportunidades, y es cuando el ser humano empieza a perder la esperanza. Miren, yo les voy a mencionar 6 puntos tan importantes, y yo quiero que aquella persona que me está viendo a través de las redes sociales pueda prestar atención a esto. Primero tenemos el dolor emocional insoportable. Muchos experimentan, los seres humanos experimentan un nivel de angustia tan grande y tan elevado que parece que el suicidio parece como que fuera la manera de quitar o de poder tener ese dolor. ¿Por qué quieren quitar ese dolor de encima? Miren, no es porque la persona desee morir, no es porque la persona esté deseando la muerte. Lo que esa persona quiere es dejar de sufrir de una vez por todas y ve que la muerte es la única solución para su vida. Y dentro de la psicología encontramos lo que son las distorsiones cognitivas. Miren, antes que el ser humano pueda cometer este grave error, el ser humano entra en un nivel de pensamientos totalmente negativos. Creo que esos pensamientos todos los conocemos. Tales pensamientos que son: no valgo nada, soy una carga para mí, soy una carga para mi familia, nada va a mejorar para mí, todo está perdido. Estas ideas no reflejan la realidad, pero las personas que las perciben y que las piensan parece que son absolutas y son las mejores decisiones para ellos. Tenemos otra que son la sensación de la desesperanza. Miren, la pérdida de la esperanza en el ser humano son uno de los factores más peligrosos. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano se siente que no hay salida, y como esa persona perdió la esperanza, dice que se reduce la capacidad de poder ver alternativas y se reduce la capacidad de buscar ayuda profesional como ayuda espiritual. ¿Cuándo? Cuando la persona empieza a perder la esperanza. Otro punto, tenemos lo que es el aislamiento social. Miren,
La desconexión emocional, física, de familiares, amigos, aumenta el riesgo. Miren, esto es muy triste y hay que tener mucho cuidado. Si tú, que me estás viendo a través de esa pantalla, eres padre de familia, eres amigo, y tú has notado que los familiares, algún familiar tuyo, está pasando por este momento de angustia, de crisis, nunca lo dejes solo. Esté ahí con él, no lo abandones. Miren, ¿por qué? Y esto de la desconexión emocional física de familiares y amigos es tan peligroso. Dejar a una persona que cuando está pasando por un momento de crisis, porque la persona cuando no recibe ayuda, cuando la persona no se le presta atención de vida, esa persona se va a empezar a ver invisible, incomprendible y sola en su dolor. ¿Cuánto? Cuando no se le presta la atención correcta. Bien, ahora, como último punto tenemos que son algunos dentro de este problema con los seres humanos. Tenemos lo que son los factores detonantes. ¿Cuáles son esos factores detonantes que hacen que la persona cometa este grave error de su vida? Número uno, tenemos lo que son las pérdidas efectivas. Número dos, rupturas en relaciones. Cuando estoy hablando de rupturas de relaciones, estoy en el ámbito del matrimonio, del noviazgo. Problemas económicos, abuso, fracaso académico o laboral. Otro que lleva al punto de quitarse la vida es a través del consumo de sustancias, enfermedades mentales o experiencias traumáticas. Y todo esto puede acelerar esta crisis. Miren, las personas hoy en día no se quitan la vida por problemas académicos, problemas sociales, pérdidas, problemas económicos. La mayoría de jóvenes que se quitan la vida es por problemas de rupturas en las relaciones. Una persona me escribió a través de las redes sociales, no voy a mencionar nombres por respeto. Me dijo: yo no sirvo para vivir más. Yo le dije: ¿por qué? Porque a mí nadie me presta atención. Terrible, hermanos. Yo le ayudé, le dije que existe un Dios. Queridos, este problema de ruptura de relaciones, de noviazgo, matrimonio, son uno de los factores más detonantes dentro de este problema. Ahora, para poder entender por qué ocurren estas cosas, necesitamos ver cómo funciona la mente bajo el sufrimiento extremo. Primero, el dolor emocional insoportable surge cuando la persona vive una acumulación de experiencias dolorosas. ¿Cuáles son esas acumulaciones de pérdidas dolorosas? Tenemos lo que son conflictos internos, aquellos conflictos entre familiares que no han podido y que no han logrado procesar. Cuando esta carga se vuelve efectiva, la persona ya no puede regular sus emociones con los recursos habituales. No puede. Ahora,
En segundo lugar, dice que este dolor altera el sufrimiento de los pensamientos. Las distorsiones cognitivas aparecen cuando el cerebro, saturado de la angustia, lleno de tanta ansiedad, lleno de tantos problemas en la vida, empieza a interpretar todo de forma negativa. Esto no me sale, esto va a salir mal, a mí no me funciona nada. La persona no piensa por elección. La depresión, la ansiedad o el trauma dice que modifican los circuitos que procesan la realidad. Para lo que una persona le puede parecer normal y como uno a veces dice, parece tontería. Uno lo puede decir para uno que esté bien, pero para aquella persona que está pasando por un momento de crisis, dice que se convierte en un problema insuperable, donde todo lo ve oscuro, donde no ve problema y donde no ve alternativa, y esa persona se empieza a encontrar en un abismo que no puede ver la luz. Miren, yo voy a decir algo tan, pero tan importante. El aislamiento, como dije anteriormente en el tema, agrava el problema. Puede ser que yo esté hablando para una persona que más de una vez intentó quitarse la vida. Puede ser que yo esté hablando para un padre de familia que vio a su hijo en esta crisis. Miren, el mayor de los problemas que yo he visto, no solamente lo que me han contado, sino lo que yo he visto a través de las redes sociales, es que si el hijo, algún familiar, comete alguna de estas crisis, y por causa de estas crisis a veces uno lo puede llamar como rebeldía. Algunos padres toman el tiempo y dicen, no, eso es un rebelde, ¿no? Tú no sabes por la crisis que esa persona está pasando. Algunos cometen el error más grande de golpearlos. Porque para algunos padres puede parecer un acto de rebeldía solamente. Déjame decirte que los golpes no van a solucionar nada. Querido, no cometas este error, porque como te dije anteriormente, esto puede agravar la situación. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Ahora, dentro de todo esto, para las personas que se intentaron suicidar, lo hicieron, mas no lo pudieron lograr, mas no completaron su objetivo principal, hay consecuencias muy graves. Muy graves. Hay consecuencias para la familia, hay consecuencias para aquel que lo intentó, para los dos ámbitos hay consecuencias de este problema. ¿Cuáles son esas consecuencias del suicidio? Vamos a verlo desde una perspectiva psicológica y desde una perspectiva humana. Miren, el suicidio tiene una serie de consecuencias muy profundas, que afecta no solo a la persona que lo intenta, sino también en todo su entorno familiar y social y emocional. ¿Cuáles son esas consecuencias? Número uno, consecuencias, como dije anteriormente, para la persona que lo intentó y no culmina en la muerte. Miren, la mayoría de estos últimos años no está
está de moda que las personas conocemos los métodos por los cuales los jóvenes se utilizan para poder intentarse quitarse la vida. Son varios, no lo voy a mencionar. Algunos, no todos. Mire, las consecuencias físicas para esa persona son dependiendo del método utilizado que esa persona usó. Y dependiendo de ese método utilizado, puede quedar daños permanentes para su vida. Miren, la mayoría de los jóvenes que intentan quitarse la vida son consumiendo pastillas y consumiendo líquidos intoxicantes. Obvio, el líquido entra y va a los órganos. ¿Cuáles son esos problemas físicos que quedan en esa persona que no intentó el cometido? Número 1, lesiones cerebrales. Número 2, daños en órganos vitales, pérdida de la movilidad, problemas respiratorios y cardíacos, dolor crónico y hasta puede causar la discapacidad por vida. Estas secuelas pueden requerir, dice, de atención médica por toda la vida. Por toda la vida. Eso no lo digo yo. Eso está en la página de la psicología. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la familia? Conocido como el duelo traumático. Aquella persona, y ustedes van a ver por qué es importante prestar la atención a los hijos. Prestar la atención a aquel amigo, a aquella amiga que tú viste que se encontraba en un problema, mas tú la abandonaste y dijiste esto es normal. Las consecuencias son la sensación de culpa. La mayoría de los seres humanos, cuando pierden un familiar por causa de este problema, nace en esa persona la pregunta: ¿será que pude haber hecho algo más? ¿Será que pude ayudarlo cuando pude y no lo hice cuando estuve en vida? ¿Qué es esa sensación de culpa? Rabia, confusión y a veces causa la incredulidad. Estos son impactos psicológicos que pueden durar por años, por muchos años. Ahora, cuando una persona se quita la vida, existe una palabra que se llama la ruptura de la estructura familiar. Existe una desunión, una ruptura en este ámbito. Miren, algunos familiares que pierden hijos empiezan a sentirse por dentro responsables del hecho cometido. Otros se van a poder sentir traicionados, otros sobrepasados por la tristeza. Queridos, este es un tema pero tan delicado. Pero exige que no hablemos más a los hombres de hoy en día. Miren, yo les voy a decir a ustedes que están aquí, y para ti también que me estás viendo a través de esa pantalla, ¿por qué es importante prestar atención a los hijos? Y usted, hermano, ¿por qué es importante? No es importante, y ya vas a ver por qué. Miren, yo no recuerdo cuándo fue. Yo estuve en un culto joven en esta iglesia. Llegué a casa, me cambié, terminé de cenar. Solamente hice abrir el teléfono, ver las redes sociales. Y lo primero que me salió fue que una joven de tan solo 18 años de edad se quitó la vida porque su familia nunca
le prestó atención. Nunca. Esa joven vive angustiada, traumada. Esa joven escribió una carta tan larga donde expresó su dolor y por qué iba a hacer eso. Las autoridades solamente encontraron en el puente la cartera, los zapatos, los audífonos y el celular. Hermanos, es triste, tan triste miren, cuando se pierde una vida. Miren, antes que una persona, antes de suicidarse, esa persona presenta señales. Y las señales son tiempo de tristeza. Las señales son cambios bruscos. ¿Cuáles son esos cambios bruscos? A veces está triste y al otro día está tan feliz. Son uno de los señales que las personas presentan. Ahora, cuando alguien ya tiene planeado este acto, el suicidio ya no lo presenta con sentimiento de tristeza. Anda así agitado, triste de la vida, porque no puedo más. Cuando una persona tiene planeado hacer lo que va a hacer con su vida, empieza en su cuerpo y en su vida a experimentar una vida tan alegre y tan llena de alegría como que si no hubiera nada en su vida. Señales que son ignoradas primeramente por la familia. Por eso es que la unidad es tan importante. Si ahí donde tú vives, la casa, tienes hijos, tienes una familia, presta la atención. Cuando los padres ignoran estas señales, caen en las consecuencias, como las he mencionado anteriormente. Miren, esto de los suicidios no es que sea algo nuevo, no que el suicidio apareció ya en el siglo XX, en el siglo XXI, no. El tema de los suicidios no es nada actual. Nada. El tema del suicidio ya lo podemos encontrar en la Biblia. En varios textos de la Biblia encontramos personajes que alguna vez su vida intentaron quitarse. Tenemos el ejemplo de Saúl. Eso está en 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 al 4. Dice Saúl que herido gravemente en batalla, temido por caer en manos de los filisteos, intentó quitarse la vida. ¿Qué hizo? Arrojándose sobre su propia espada. Y al no lograrlo completamente, dice que su escudero terminando el acto por él. Y no es solamente el único caso que aparece en la Biblia. En el Nuevo Testamento yo puedo ver a una persona que se intentó quitarse la vida, mas no lo logró, porque Dios preservó esa vida, porque Dios tenía grandes planes para ese hombre. Yo quiero que todos los que estén aquí conmigo puedan buscar sus Biblias. Y para ti también que estás allí en la sala, en el cuarto, no sé dónde estás, busca tu Biblia, desempolva ahí la Biblia, busca la Biblia, porque vamos a estudiar este maravilloso tema desde una perspectiva totalmente espiritual. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, Hechos capítulo 16, versículo del 17 al 24.
Según el contexto del pasaje dice que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Eso está ahí mismo en Hechos 16, 17 y 24. Ellos fueron encarcelados injustamente por un solo motivo. Y nosotros vamos a ver cuál fue ese motivo. Si nosotros retrocedemos un versículo antes para ver cuál fue ese motivo, nosotros podemos ver, dice que en la ciudad de Filipos, la ciudad de Filipos estaba llena esa mañana, llena de tanto movimiento, cuando Pablo y Silas caminaban rumbo al lugar de oración. Dice el texto del pasaje bíblico que durante esos días una joven los había seguido. Una joven. ¿Cuál es la joven? Esa joven no era una joven común. Dice que esa joven tenía el espíritu de adivinación. Un espíritu extraño en ella. Y dice que cuando Pablo y Silas pasaban por ese lugar, dice que aquella joven lo seguía durante varios días, lo siguió. Cada vez que Pablo y Silas pasaban, dice el contexto del pasaje bíblico, ahí en Hechos 16, dice que esa mujer gritaba a voz una frase. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 18. Esto lo hizo por muchos días. Versículo 17. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Santísimo. Ellos nos anuncian el camino de salvación. Las palabras eran ciertas. Pero aunque estas palabras eran ciertas, el origen no lo era. Aquellos demonios que dominaban a aquella muchacha sabían quiénes eran Pablo y Silas. Las palabras de aquella mujer fueron ciertas. Estos hombres son siervos de Dios Santísimo y ellos nos anuncian el camino de salvación. Dice que Pablo, lleno de indignidad santa y discernimiento espiritual, se volvió contra aquella mujer. Y el versículo 18 dice, esto lo hizo por muchos días, hasta que degradando a Pablo, se volvió a él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. La joven quedó libre inmediatamente. Pero que aquella joven quedó libremente, para sus dueños fue una pérdida completa. Porque esta mujer trabajaba para hombres, hacía ganancias para ellos. Y al ver que esta mujer fue liberada, dice que sus ganancias desaparecieron como el humo, se esfumaron. Ya no podrían lucrar con la esclavitud espiritual de esta joven. Aunque Pablo había hecho el acto más poderoso y más grande en la vida de aquella joven, para los hombres no lo fueron. Dice que estos hombres, estos magistrados llenos de rabia, tomaron a Pablo y Silas y lo arrastraron violentamente hacia la plaza. Allá en esa plaza donde se resolvían los asuntos políticos. Y allí los presentaron ante los magistrados con acusaciones disfrazadas de patriotismo y orden público. ¿Cuáles fueron las palabras de estos magistrados? Interesantes las palabras de esta gente. Dice el versículo 20 dice, lo presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres
siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pregunto, ¿Pablo y Silas estaban haciendo algo malo? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Allí nos presentaron con acusaciones falsas. Como siempre, la multitud siempre dispuesta a dejar llevar por el ruido, las emociones. Dice que ese día el ambiente cambió rápidamente. Los magistrados, sin investigar ni escuchar defensa alguna de estos grandes hombres de Dios, decidieron actuar de inmediato y ordenar, dice el texto bíblico, a Pablo y a Silas que fueran despojados de sus ropas y azotados. Los verdugos levantaron sus varas. Golpe tras uno cayeron. La piel se rasgó. La sangre empezó a correr. Aunque estos hombres fueron azotados delante de toda una multitud, dice el texto bíblico que estos hombres seguían firmes en lo que creían. Vamos a leer el versículo 23 y 25. 23 y 25. Dice así. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Interesante. La libertad espiritual que tenían ellos no dependía de circunstancias externas, sino de una profunda convicción interna, porque Cristo seguía con ellos. Pablo y Silas, ¿qué cosa hacía Pablo y Silas cuando fueron echados en la cárcel? Cantaban himnos a Dios y oraban. Pablo y Silas no estaban esperando a ser libres para alabar a Dios. Dice que Pablo y Silas no necesitaban ver puertas abiertas, porque Pablo y Silas creían en el Dios que abre las puertas. Versículo 27. Se despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel sacó la espada. ¿Qué cosa? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, lo interesante del texto es que este hombre ve la puerta de la cárcel abierta. Y cuando este hombre ve la puerta de la cárcel abierta, dice que este hombre vio en su mente lo peor de su vida. Porque miren, según la ley romana, si alguno de los hombres escapaba, el carcelero debía de morir. Yo, este hombre, pensó eso. Los dejé ir, mi vida se acabó para siempre. Aquella frase dice, se iba a matar. Déjame decirte algo. El carcelero llegó al punto donde muchos llegan hoy en día. No tengo salida, soy un fracaso, mi vida ya no vale nada, todo está perdido. Déjame decirte que el enemigo siempre susurra estas mentiras en los terremotos de nuestras almas. Siempre. En momentos de crisis profunda, dolor, ansiedad, culpa, abandono, traición, la voz del enemigo intenta derrumbar nuestra fe. Pero en esos terremotos del alma Dios nos aleja, Dios se acerca, Él susurra esperanza donde el enemigo susurra destrucción.
¿Qué cosa dice el versículo 28? Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún daño. Estas fueron las palabras de Pablo. Ahora puede ser, como dije anteriormente, puede ser que yo a través de esa pantalla esté hablando para una persona que más de una vez intentó quitarse la vida. Mas Dios preservó tu vida. No te hagas daño. Esa sigue siendo la voz de Dios en cada una de nuestras vidas. No te hieras, no te rindas, no tomes una decisión eterna por un dolor temporal. El dolor tiene fecha de caducidad, el dolor tiene fecha de vencimiento. Pero la muerte es una decisión de por vida. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Las personas no buscan matarse, acabar con su vida, no, sino buscan acabar con el sufrimiento. Pues el carcelero, dice que el carcelero no era débil, estaba cansado. Y así mucha gente hoy en día. Dios siempre envía una voz antes del desastre. A través de un amigo, un familiar, una predicación, un libro, tantas cosas. Dios siempre envía una voz antes del desastre, querido. Cristo es el mejor de todos los especialistas. Dios transforma abismos en testimonios. El Señor Jesús tomó un carcelero suicida y a ese carcelero dice que lo convirtió en el primer miembro de la iglesia de Filipos. Querido, ningún terremoto está fuera de las manos del Señor. Ninguno. Hoy hay tantas personas rotas por dentro, pero sonriendo por fuera, cansados de luchar solos, pensando que nadie te ve. Pero déjame decirte algo: Dios te ve, Dios te busca, pero Dios también te llama. Querido, Dios nunca abandonará a aquellos que le buscan con sinceridad. Tu historia no termina en un calabozo. Tu historia no termina en un abismo, sino que tu historia sigue en una casa llena de luz y esperanza. No te hagas daño. Fueron las palabras de Pablo a este hombre. Pero esa palabra, no te hagas daño, es la misma palabra de Dios que susurra en tu mente. No te hagas daño, estoy aquí contigo. No te hieras, yo te veo, yo te busco, pero yo también te estoy llamando. Querido, busca al Señor. El capítulo termina diciendo que Pablo habla, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Dios tiene el poder para transformar millones de vidas. Querido, si tú que me estás viendo a través de esa pantalla tienes algún amigo que está sufriendo, agarra este video, envíale el link, porque puede ser que Dios es una bendición para las demás personas. Queridos, Jesús nunca deja solo a sus hijos. Dios te bendiga, Dios te cuide. Y recuerda,
comparte este video, porque puede ser esperanza para las demás personas. Dios te bendiga. Tantos problemas hay en el mundo que parece que la muerte fuera la única solución para los problemas. Si tú todavía estás allí y te quedaste hasta el final de este video, no fue por consecuencia, no fue por una coincidencia, fue porque Dios quiere hacer un gran milagro en tu vida. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si te está pasando por un momento de crisis, de dolor, tenga la seguridad, tenga la certeza de que Dios nunca te dejará y te dejará solo. Recuerda, Dios te ve, te busca y te llama. Que Dios te bendiga. En lo que estás, encuentres. Vamos todos ahora. Oremos. Amante y eterno Dios que estás en el cielo. Padre, ha terminado tus horas santas. Queremos, Señor, pedir tu protección. Tu presencia esté con nosotros. Padre, sabemos que hay miles de jóvenes que pierden la vida por algunos problemas en ellos. Padre, sé con ellos, con aquellos jóvenes que están pasando por momentos de dificultades, problemas en sus relaciones, problemas en su familia, problemas en sus estudios, tantos problemas, Dios, que pasan en este mundo. Padre, cumple en nosotros tu palabra. Cercano estás tú de los quebrantados de corazón. Que tu presencia esté con nosotros. Oh Padre, ponemos en tus manos aquellos jóvenes, aquellas familias que han perdido hijos por causa de este grave error. Sabemos, Señor, que la muerte no es el punto final, Señor, sino que tú eres aquel que está dispuesto a brindarnos y ofrecernos la vida eterna. Cuídanos, oh Dios. Bendice a aquellas personas que nos están viendo a través de esa pantalla. Oh Padre, los que nos encontramos en este templo, que nos lleves sanos y salvos a cada uno de nuestros hogares. Padre, comienza una semana nueva y queremos pedir, Señor, que tu presencia esté con nosotros en las horas laborales que van a comenzar mañana, el lunes. Pero que tu presencia esté con nosotros siempre, y como tú lo prometiste, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.